Villagrán de Caravana Mecánico el Día Online y quiero invitarte a que veas a continuación la plática de GP1. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente nosotros aquí en una edición más de Caravana del Mecánico online, muy contentos de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues para presentarles unos temas muy interesantes, vamos a hablar de algunos productos GP1 que ya hemos hablado en el pasado, pero que es sumamente necesario reforzar y platicarles de las cualidades y bueno, muchas otras cosas muy interesantes de estos productos de los cuales les vamos a hablar más adelante. Entonces, para esta ocasión, nuevamente está mi compañero Juan Ramón López, quien es coordinador de marca propia. Hola, Juan Ramón, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente de regreso aquí en Caravana del Mecánico. Como bien dice Manuel, estaremos en esta ocasión presentando el tema de líquido de frenos, silicón y grasas. Esperemos que el tema sea de su agrado a lo largo de estos minutos que nos están acompañando y por favor siéntanse con la confianza durante el tiempo que dure esta presentación. Estaremos en comunicación con ustedes atendiendo cualquier duda que llegaran a tener sobre el producto o nuestro portafolio. Efectivamente, así es. Pues bueno, sin más, pues vamos a comenzar, ¿no? Y bueno, los temas que vamos a abordar en esta plática, vamos a hablar de el líquido de frenos, vamos a hablar de las grasas y vamos a hablar de los silicones marca GP1. ¿Así es, Juan? Es correcto, Manuel. Dentro de los temas que traemos para abordar el día de hoy, empezando por líquido de frenos, vamos a hablar un poco de su funcionamiento, de las características, clasificación de los diferentes líquidos de frenos y también platicaremos sobre nuestro portafolio de productos. Mismo caso para el tema de grasas, en donde hablaremos de las dos presentaciones que están dentro de nuestro portafolio de productos, grasa de chasis y grasa para valeros o rodamientos. También en el tema de silicón, sus características, cuáles son los beneficios que ofrece nuestro producto de silicón GP1 y también hablar de nuestro portafolio de productos. No sin antes, Manuel, reforzar el tema de lo que es nuestro portafolio de productos en GP1. Recordarán ustedes que a lo largo de las diferentes presentaciones de Caravana que hemos hecho con ustedes, pues les hablamos realmente de una marca integral en donde tenemos refacciones de calidad de equipo premium, de calidad de equipo original, pues a un precio competitivo. Competitivo, pues realmente que a ustedes ofrece la ventaja de recomendarlo ampliamente al usuario final o al dueño del automóvil. Vemos sistemas, refacciones para sistemas de enfriamiento, refacciones disponibles para sistema de frenos, vemos también refacciones para afinación, todo lo que son filtros, refacciones para suspensión, nuestras baterías automotrices, cables de bujía. Es decir, nuestra gama bastante extensa que el día de hoy es conformada por más de 6,000 códigos disponibles. Y como bien mencionábamos, el día de hoy... pues, 8,000, pero son 6,000. Sí, más de 6,000 códigos disponibles. Realmente ahorita ya el desarrollo de productos nos pone en posibilidades de arrancar ya el 2022 con más de 8,000 códigos disponibles. Sí. Y como ustedes saben, pues todos nuestros productos GP1 están totalmente avalados por varias certificaciones de calidad, de desempeño, pruebas de desempeño, avalado por varias NOMS, certificaciones y bueno, incluso tienen calidad de equipo original. Y bueno, recordarles que ustedes, amigos mecánicos, instaladores, cuando instalen productos GP1, sientan toda la confianza, sientan todo el respaldo de que van a instalar productos de calidad, que no los van a hacer quedar mal, al contrario, van a instalar productos premium, productos de buen performance. Entonces, sientan todo ese respaldo, sientan toda esa garantía de instalar un buen producto. Bueno, ¿qué más podemos decir de nuestra marca Claro. GP1? Pero sientan esa confianza a la hora de instalar los productos GP1. Exactamente. ¿No? Sobre todo la calidad y la garantía de garantizar que el cliente regrese satisfecho, nuevamente a comprar, nuevamente a recomprar e instalar y a solicitar un reemplazo de mantenimiento en su automóvil
con refacciones GP1. Así es. Muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar, Juan, con el tema del líquido de frenos. Exacto. Vamos a empezar, creo, hablando del sistema de frenos. Es correcto. Que cuando hablamos del sistema de frenos, en todos los sistemas automotores, pues el sistema de frenos es uno de los sistemas más importantes en cuanto a seguridad se refiere, ¿no? Así es. Y bueno, si nos quisieras comentar, Juan, específicamente en qué consiste el sistema de frenos, ¿verdad? Así es, miren, cuando hablamos del sistema de frenos, vemos aquí en la diapositiva que el sistema de frenos es el sistema de seguridad más importante dentro de nuestro vehículo, ya que está diseñado para que a través de su funcionamiento con diferentes componentes, pues permita detener a voluntad del conductor el auto, detenerlo gradualmente o hasta en su totalidad al 100%. Esto pues, previamente controlado por un sistema de frenos. De ahí es la importancia que deriva la seguridad de este sistema en garantizar pues realmente el cuidado de los ocupantes del vehículo. Sí. Pueden haber muchos sistemas de seguridad en los sistemas del auto, pero sin duda uno muy importante es el de frenos. Ahí en frenos no podemos fallar, no podemos especular, no podemos suponer que tenemos buenos productos. Hay que instalar siempre lo mejor y como les hemos comentado, pues GP1 es garantía de calidad, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, pues miren, adelante, Juan. ahora ya específicamente entrando en materia, hablando de lo que es el líquido de frenos, ¿cuál es la definición del líquido de frenos? Es un líquido hidráulico que hace posible a través de la transmisión de la fuerza ejercida sobre nuestro pedal, que pasa del ocupante al ejercer la fuerza sobre el pedal de frenos, pasa por nuestra cámara de fuego, por nuestra pared de fuego, nuestro potencializador de fuerza que es el booster, traslada esa fuerza hacia el cilindro maestro y a su vez a través del sistema hidráulico hace que llegue a ejercer fuerza sobre las mordazas, en este caso sobre los pistones, y nos permita detener la unidad, ya sean unidades automotrices, unidades de motocicletas, camionetas o algunas motocicletas o bicicletas avanzadas que ya empiezan a tener sistemas de frenos hidráulicos, sobre todo. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de que hablamos de nuestro líquido de frenos? Pues básicamente es una base de poliglicoles que nos permite tener un punto de ebullición elevado y nos permite también tener resistencias a altas temperaturas mayores a 160 grados centígrados. Y cuando veamos realmente los parámetros de las tolerancias de nuestro líquido de frenos, vamos a ver temperaturas muy por arriba de estos 160 grados centígrados. Tenemos también antiespumantes que nos garantiza tener esa pérdida de presión, esa pérdida de fuerza dentro de nuestro sistema al evitar esa generación de burbujas. Protección contra la corrosión y oxidación de metales, como hablábamos que es un componente del sistema de frenos, en el sistema de frenos, a través de los ductos, de los alojamientos en donde se encuentran las mordazas, los pistones y demás, pues tenemos piezas metálicas y es importante tener esta protección contra la corrosión y oxidación. Compatible con componentes del sistema también como son gomas y juntas del circuito hidráulico. Cuando hablamos de las bombas o cilindros maestros o cilindros esclavos, pues tenemos esos sellos de goma que nos permite esa hermeticidad en el sistema y sobre todo, pues bueno, el producto como tal debe tener esta característica de ayudar o ser compatible con este tipo de componentes. Protección, además de proteger a altas temperaturas, también nos debe dar la seguridad de tener un punto de congelación bajo, precisamente para garantizar que en cualquier situación o en cualquier tema de medio ambiente podamos tener una excelente respuesta en nuestro sistema de frenos. Higroscópico, es decir, que también tiene la capacidad, cierta capacidad de absorber la humedad. Remontándonos un poco también a la historia de líquido de frenos, fue por ahí en los años 50 cuando empezó a hablarse de las clasificaciones de los líquidos de frenos precisamente, ¿verdad? Así es. Entonces ahí es cuando empieza esta clasificación y bueno, con el paso del tiempo van avanzando cada vez más las clasificaciones de este tipo de productos. Si nos comentas un poquito de
del avance, ¿no? La línea de tiempo de cómo va avanzando la clasificación de los líquidos, Juan. Exactamente, Manuel. Como lo menciona Manuel, a partir de los años 50, con la evolución de los automóviles y ya las velocidades que estos empiezan a alcanzar también, velocidades de 70, 80 kilómetros por hora, y sobre todo el peso de las unidades, pues surge la necesidad de tener un sistema hidráulico que permitiera una mejor capacidad de respuesta. Aquí prácticamente teníamos en esos momentos la especificación FMBS 116 y a principios de los años 70 ya es cuando empezamos a tener la introducción de los líquidos de frenos con especificación DOT 3. Actualmente ya tenemos especificaciones DOT 4 y en algunos casos muy específicos se llega a presentar la necesidad de especificaciones DOT 5. Los más usados por los fabricantes de vehículos en este momento se encuentran entre DOT 4 y todavía algunos DOT 3. Ahora, pues, ¿cuáles son las diferencias que tenemos entre este tipo de especificaciones de las cuales estamos hablando? Pues tenemos básicamente los puntos de temperatura que hablábamos hace rato, en donde tenemos un punto de ebullición para el caso del DOT 3 de 205 grados centígrados. Y para el mismo DOT 3, que es este producto que tenemos acá, tenemos un punto de ebullición ya en húmedo, es decir, hablábamos de que tiene esa capacidad higroscópica de absorber agua, todos los líquidos de frenos la llegan a tener precisamente para garantizar esa protección contra la corrosión, pues nos da ya un control de temperatura hasta de 140 grados centígrados. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en este DOT 3? Es un producto económico, competitivo, necesario todavía, cumple los requerimientos del parque vehicular en México, y vamos a hablar de la norma oficial mexicana, la cual prácticamente garantiza que su uso para el parque vehicular mexicano es el correcto. Cuando hablamos del DOT 4, hablamos ya de una base mineral con glicoles más esteres de borato. Esto es un complemento adicional que ayuda a alargar sobre todo el tema de puntos de ebullición, en donde pasamos de a 230 grados centígrados de punto de ebullición en seco, pero cuando hablamos ya de ese punto de ebullición ya con cierto grado de humedad, tenemos 155 grados centígrados. Tenemos una viscosidad cinemática de 1800 centistoks. ¿Esto qué quiere decir? Que es un aceite un poco más delgado que nos permite tener un poco más de fluidez y de capacidad de respuesta en nuestro sistema. Actualmente son los más utilizados comercialmente, aunque sí déjenme platicarles que tiene una diferencia notable contra el DOT 3. Cuando el DOT 4 empieza a tener ese nivel de contaminación o de absorción de humedad, pierde mucho más rápido su capacidad de punto de ebullición y por ende, desciende mucho más rápido este punto de ebullición, este parámetro, y es lo que lo hace pues tener desventaja contra DOT 3. Prácticamente, por lo que podemos decir, que todavía el DOT 3 sigue siendo muy compatible para el parque vehicular en México, sobre todo por las condiciones climáticas. Y ya cuando hablamos de un DOT 5 es un líquido de frenos con una base sintética, tenemos mayor punto de ebullición de 260 grados centígrados, tenemos un punto de ebullición húmedo de 170 grados y prácticamente este líquido de frenos es muy poco comercial porque está diseñado para vehículos que pasan largo tiempo sin moverse o sin desplazarse, es decir, autos de mucho lujo, sobre todo, de una gama bastante alta. Y entonces, Juan Ramón, ahora que nos comentas de esta separación entre las clasificaciones DOT 3, 4 y 5, comentabas hace un momento que el DOT 3 es como el más económico, sin embargo, no es que sea menos funcional. Es correcto. Cumple perfectamente todas las normas en cuanto a funcionamiento para el parque vehicular mexicano y sobre todo para los diferentes tipos de clima, ¿verdad? Así es. Okay. Sobre todo garantiza las condiciones de seguridad que se requieren para nuestro sistema de frenos. Y cuando hablamos de un DOT 4, también perfectamente puede ser utilizado en climas como los de México, sin embargo, podríamos hablar de un producto que es un poquito más sobrado, DOT 4 y DOT 5, ¿verdad? Es correcto, así es. Bien, ahora miren, vamos a ver un poquito más también
hablando en este tema de clasificaciones, en donde tenemos por sus siglas en inglés lo que da origen a la palabra DOT, Departamento de Transporte, y hace esa clasificación de acuerdo a la evolución y las ventajas que va teniendo un líquido de frenos versus contra el otro. Donde tenemos el DOT 3 y decíamos que nos da esa capacidad de 205 grados centígrados de punto de ebullición en seco, versus DOT 4 que nos da 230 grados centígrados. Los dos tienen base de glicol. Hablábamos de que el DOT 4 tiene ese adicional de esteres de borato que nos da esa posibilidad de extender el punto de ebullición. Prácticamente los dos nos pueden dar la ventaja de poder cubrir el parque vehicular en México, aunque la norma 113 SCFI de 1995 avala al DOT 3 como un líquido de frenos que cubre las necesidades del parque vehicular en México. Por lo tanto, puede ser utilizado con toda seguridad. Y justamente, pues bueno, la presentación de nuestra marca, GP1, hablamos de un DOT 3. Es correcto, ¿no? Así es. En sus presentaciones de litro y de un tercio. Y de un tercio. Así es. Bien, ahora, ¿qué recomendaciones? Aunque es complicado y realmente la mayoría de los fabricantes, inclusive en agencia, algunos no lo detallan con mucha especificación o con mucho detalle en el manual de servicios del automóvil, recomendamos que el líquido de frenos, cuando menos cada 2 años o 40,000 kilómetros, sea reemplazado para garantizar sobre todo el rendimiento y las condiciones en las que se encuentren todos los componentes del sistema de frenos. Mencionábamos hace rato la compatibilidad que debe de tener con gomas, con sellos, precisamente para contener la corrosión, antiespumante para evitar burbujas y que se genere a lo mejor algún problema en el sistema de frenos. Lo más recomendable es que este periodo pues sea pues prácticamente un hábito de trabajo con ustedes en los talleres, en los centros de servicio. Nuestra recomendación es cuando menos cada 2 años o 40,000 kilómetros. Y fíjate, Juan Ramón, una de las preguntas que nos han hecho a lo largo de estas sesiones en caravana es si se puede mezclar, ¿no? Un DOT 3 con un DOT 4. A lo mejor es una pregunta demasiado obvia, pero tal vez si nos pudieras comentar si es posible, si hay algún riesgo o si de plano no procede esta combinación, ¿verdad? Sí, miren, lo más recomendable es no hacer una mezcla porque se pierden precisamente las propiedades de los líquidos de frenos. Lo más recomendable es que si se tiene que hacer, si fuera solamente por emergencia y no hay de otra, pues es mejor mezclar que dejar que baje el nivel y perder la capacidad de frenado. Pero en la medida de lo posible, sí prácticamente evitar hacerlo y solamente ocupar ya sea un DOT 3 o un DOT 4, lo que la unidad traiga como predeterminado. Ok. Bien. Muy bien. Perfecto. Miren, ahora platicábamos hace unos segundos con respecto a nuestro producto de GP1, en donde tenemos un líquido para frenos o fluido que al igual pues es operado también en embragues que trabajan hidráulicamente, fabricado con materias primas de alta calidad, como lo mencionaba Manuel. Todos los productos que manejamos dentro de nuestro portafolio de productos se cuida mucho la calidad de que contenga inhibidores de herrumbre, de corrosión, que proteja el sistema de frenos, como lo platicábamos previamente. Decíamos que nos proteja del desgaste de todas las partes móviles de nuestro sistema hidráulico, que no dañe las gomas, que permita una acción rápida de respuesta a través de esta viscosidad cinemática, que sea compatibles con todos los fluidos para frenos y sobre todo pues que tenga un precio justo, ¿no? Esa es la relación complicada de lograr en la mayoría de las marcas automotrices, el tener una calidad premium o calidad de equipo original, pero un precio justo o competitivo. Efectivamente. Y cuando hablábamos de las presentaciones que tiene nuestro producto, que vemos en esta diapositiva y que vemos en esta mesa frente a ustedes, pues tenemos las dos presentaciones. Prácticamente la presentación que es más conocida como un tercio es lo que nos permite tener pues prácticamente un costo accesible para hacer relleno del nivel de líquido de frenos cuando a lo mejor ya hay alguna pequeña fuga en nuestro sistema, cuando a lo mejor la calidad del líquido de frenos que tenga con la temperatura que llega a tener empieza a tener cierta evaporación o cierta pérdida,
pues tener el de tercio para hacer ese relleno. Y en el caso del líquido de frenos de litro, pues es para cuando se hace el purgado y el relleno, reemplazo total de nuestro líquido de frenos. Bien, cuando hablaba Manuel hace un momento de la calidad y de las certificaciones que tiene nuestro producto, en el caso de la maquila de nuestro producto de líquido de frenos, se cuentan con certificaciones de un organismo de certificación líder en el mundo que es ABS Quality Evaluations, que nos permite trabajar o dar este tipo de certificaciones a compañías para asegurar el rendimiento de negocios, de personas, cadenas de suministro, a través de ciertas certificaciones que se dan haciendo verificaciones, evaluaciones y sobre todo las capacitaciones necesarias para, por ejemplo, hablando de sistemas de gestión. En el caso de producción de productos de sistema de gestión ambiental, se tiene la ISO 14001-2015, que esta es aplicable a manufactura de lubricantes, anticongelantes, aditivos para aceite, líquido de frenos y especialidades. Esta prácticamente es una certificación de sistema de gestión ambiental. Por el lado de sistema de gestión de calidad se tiene la ISO 9001-2015, que es aplicable a la manufactura de lubricantes, anticongelantes, igual aditivos para aceites, líquidos de frenos y especialidades. Muy importante mencionar, Juan Ramón, también a la par de esto que comentas, es que en GP1 pues no somos fabricantes totalmente, ¿no? Tenemos nuestros fabricantes que nos proveen pues toda la materia prima y salen con nuestra marca GP1, pero no por eso dejan de ser productos de altísimo nivel, de altísimo desempeño y de muy buena calidad, ¿no? Y lo más importante cuando hablamos de líquido de frenos GP1 es que es un producto 100% hecho en México. Así es. ¿No? Hecho por fabricantes mexicanos y bueno, pues hay que confiar y hay que dar un voto de confianza también, ¿verdad? Por la manufactura mexicana. Entonces, hablamos de un producto nacional, pero lo que comentaba Juan, a un precio muy justo. Sí, realmente un punto importante a recalcar, Manuel, que mucho del producto y de la maquila que tenemos, ese convenio, esos acuerdos a través de diferentes fabricantes, es producto hecho en México, que pues obviamente nos da cierta seguridad o tranquilidad de la calidad y de los procesos de fabricación. Efectivamente. Bien, ahora hablaremos un poco de grasas. Miren, hablando un poco de grasas y haciendo un poco de historia, pues prácticamente la grasa es uno de los lubricantes más antiguos que existe. Originalmente se utilizaban grasas constituidas de tipo o de origen animal, ¿no? O aprovechando la gordura de los animales, como reses, como cerdos, caballos, etcétera. Hoy en día son mezclas ya un poco más complejas y mucho más desarrolladas, que tienen básicos, lubricantes, que tienen jabones, que tienen espesantes y que también se complementan con ciertos aditivos para darnos diferentes tipos de uso en nuestro sistema. Bien. Y que lo más importante y su función principal, pues como la palabra lo dice casi, es lubricar, ¿no? Así es. Lubricar desde una simple chumacera hasta los componentes, no sé, más complejos en el área industrial. Es correcto, así es. Y miren, vean ustedes en esta diapositiva donde vemos la definición que es un producto semifluido o sólido creado por un agente espesante, un aceite base y un aceite de aditivos. Esta es la descripción más técnica de lo que es una grasa. Ahora, cuando vemos la composición de la grasa, pues aquí vemos la relevancia o importancia de lo que Manuel nos acaba de comentar. La naturaleza y los porcentajes de los componentes de la grasa dependen mucho de las aplicaciones para las cuales vaya a estar destinada. En el caso de la mayoría de las grasas, se constituyen de un aceite base que va desde un 75 a un 95% de su composición. Estos pueden ser minerales, sintéticos o mixtos, muy similar a lo que son los aceites. En el caso de los espesantes, tenemos composiciones desde un 3 a un 30%, depende del tipo de aplicación. Y estos pueden ser este tipo de espesantes jabonosos o no jabonosos, mejor conocidos como arcillas.
En el caso de los aditivos va en porcentajes de un 0 a un 10%. Y estos pueden incluir aditivos antidesgaste, aditivos de extrema presión, aditivos antierrumbre, aditivos anticorrosión y adhesivos. Bien, ahora cuando vemos la composición del aceite base, pues hablábamos de que al elegir una grasa, lo primero y lo más importante es escoger el aceite base, ya que es el componente de la grasa que va a ejercer esa labor de lubricación. Justo lo que acabas de mencionar hace un momento, Manuel. Y decíamos que los tipos pueden ser minerales, sintéticos o semisintéticos. Y esto nos va a dar una serie de variaciones, una serie de cualidades que va a tener nuestra grasa a través de este aceite base, desde la viscosidad como tal, lo que nos va a permitir tener esa correlación de carga o de velocidad para el uso al que se vaya a ocupar. Sí, cuando hablamos de grasas, generalmente decimos, pues una grasa sirve para todo. Claro. Pero no es totalmente cierto. Hay una grasa específicamente para cada uso. Así es. Lo más recomendable es seguir las reglas de uso de cada tipo, ¿verdad? Así es, sobre todo las especificaciones de las cuales pues abundaremos un poquito en este tema. En el tema de los espesantes, pues prácticamente nos brinda una red tridimensional, es decir, le da cuerpo o constitución a nuestra grasa, a nuestro producto, similar a la estructura de una esponja, la misma que nos da la capacidad también de amalgamar todos esos componentes, como lo son los lubricantes y los diferentes aditivos. Y esta pues, nos debe de dar propiedades tales como resistencia al agua, capacidad de sellado y resistencia a altas temperaturas. Dentro de los aditivos tenemos antioxidantes para evitar oxidación y descomposición de partes metálicas, principalmente extrema presión para reducir el desgaste o el choque de esas piezas metálicas. También puede tener molibdeno o grafito que nos permite mejorar sus características de fricción dependiendo el tipo de aplicación de cada una de las grasas automotrices. Anticorrosivos que cubren las superficies y protegen derrumbe o corrosión. Pegajosidad, en algunas grasas tienen aditivos para mejorar su adherencia, como es, por ejemplo, la grasa de chasis o otro tipo de pegajosidad que debe de tener la grasa de valeros o rodamientos, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, pues prácticamente esto es la diferencia de los tres principales componentes de una grasa. Ahora, cuando entramos a ver su apariencia o su color, pues los fabricantes utilizan grasas colorantes simplemente para facilitar su identificación y hacerlas un poco más atractivas. Sí. Perdón. Perdón. Inclusive los fabricantes o las diferentes marcas de grasas, pues marcan como un sello distintivo. De repente el color, dicen la grasa de tal nombre es de tal color y ya la relaciones inmediatamente. La grasa GP1, por ejemplo, es de color verde o amarilla. Entre verde y amarilla. Así es. Así es. Y entonces los diferentes fabricantes pues buscan identificarse a través del color también, ¿no? Exactamente. Pues sí, prácticamente es un sello, ¿no? Uno de los mitos difundidos es que el color de la grasa indica su calidad o su nivel de protección, pues solamente es meramente mercadológico. No existen normas ni patrones de color tampoco para establecer cuándo es una grasa para rodamientos, cuándo es una grasa para chasis, cuándo es una grasa de presión extrema para partes de transmisión, pues principalmente es a conveniencia de cada uno de los fabricantes, ¿no? Sí. A marcar ese distintivo. Y fíjate que también una de las preguntas que nos han hecho es cuándo hay que aplicar la grasa o cuándo hay que reemplazarla. En realidad ponemos grasa cuando rechinan las cosas o cuando vemos que hay mucha resequedad o cuando vemos que está medio oxidada las partes, pero hay una regla en específico cuando dices tienes que ponerle grasa o tal periodo de tiempo. ¿Hay algún...? Pues aquí sí es donde cobra cierta importancia o relevancia los colores, que cuando la grasa se va degradando, se va contaminando, se va oscureciendo. Entonces nos favorece mucho cuando tenemos una grasa nueva con apariencia un poco más clara, que nos va a permitir poder identificar cuando ya está sumamente contaminada, ¿no? Okay. Y evitar tener que reemplazarla hasta cuando ya tenemos un rechinido o cuando ya hay una presencia auditiva de que indudablemente la grasa ya no está haciendo la función correcta. Cuando ya hay desgaste de metales. Así es. ¿No? Okay. Dentro de las funciones, pues hemos mencionado reiteradamente que es reducir la fricción bajo componentes, bajo condiciones de operación
de cargas, de velocidades y de temperatura. Sellar evitando la entrada de agua, también la grasa nos da este tipo de prestación. También mantiene una compatibilidad con los materiales utilizados, al igual que el líquido de frenos, con sellos de goma y minimizar fugas. Evitar la corrosión y herrumbre de piezas metálicas, como la mayoría de los componentes que se montan en un vehículo. Expandir y contraer variaciones de temperatura volviendo a su condición original, esto es decir, absorber calor, pero también tener la capacidad de disiparlo. El aceite soltado debe volver a ser absorbido a través del espesante. Aquí es pues donde hablábamos, uno de los componentes sumamente importantes. Trabajar a altas velocidades sin fluir, pero tampoco sin oxidarse. Resistencia a ser lavada por agua para mantener las piezas protegidas. Sabemos que hay piezas del automóvil que, pues bueno, en ciertas temporadas están sumamente expuestas al agua. Debe tener esta capacidad y debe de reducir el ruido y las vibraciones. Así es. ¿Correcto? ¿Cuándo utilizar una grasa? Cuando el fabricante lo recomiende para disminuir el goteo, salpique del lubricante. Para sellar y evitar la entrada de contaminantes en condiciones operaciones de extrema, veíamos altas temperaturas, altas presiones, cargas de choque o bajas velocidades. Cuando las partes de la maquinaria estén altamente desgastadas, también nos sirve como una medida de compensación. Cuando algún componente ya está sumamente desgastado, lo mejor es reemplazarlo, pero pues bueno, de emergencia o provisionalmente puede apoyarnos la grasa en este sentido. Y equipos que trabajan intermitentemente o que se guardan por largos periodos de tiempo, es importante que estén bien sumamente lubricados y engrasados. Dentro de las clasificaciones, una clasificación que nos va dando ciertas facultades de uso es el NGLI, el Instituto Nacional de Grasas, Lubricantes, que establece una clasificación de acuerdo a su consistencia y a su función, que va prácticamente desde clasificación 000 hasta clasificaciones NGLI 6. Nuestras grasas prácticamente están en un rango intermedio de NGLI 2 y NGLI 3, y lo vamos a ver en nuestras fichas técnicas. Ahora, ¿cuál es la selección importante para cuando vamos a ocupar una grasa? Vamos a tener que tomar en cuenta lo que hablábamos previamente, a lo que es expuesta, sobre todo temperatura, cargas, velocidades de rotación, condiciones del medio ambiente, sobre todo agua, polvo, medios abrasivos, unidades, por ejemplo, que están fuera de carretera, que están muy expuestas al polvo, a la contaminación. Indudablemente sus periodos de mantenimiento van a ser mucho más reducidos, mucho más cortos, y bueno, también considerando el tipo de sistema al cual va a lubricar o va a estar integrando. La degradación de la grasa, por consecuencia, viene a raíz del endurecimiento por oxidación del aceite base, por la contaminación de tierra o humedad. La degradación química por altas temperaturas dentro del sistema, excesos de grasa, también generan temperatura adicional. Esto genera más presión y nos va elevando más temperatura, y el calor también degrada sumamente las condiciones de nuestra grasa y los componentes. Las altas cargas, separación del aceite del espesante, exceso de grasa, también hablamos, mezcla de diferentes tipos de grasa, pues también no tenemos control de poder compensar las cualidades del producto, por lo tanto la mezcla del producto también degrada como tal. Velocidades de rodamiento, que esto quiere decir diferentes tipos de aplicaciones. A mayor velocidad, mayor degradación por oxidación. El tamaño de rodamiento también, entre más grande, mayor es la degradación, y temperatura ambiente mayores a 60 grados centígrados también nos aceleran mucho la degradación de las cualidades de nuestro producto. Dentro de nuestro portafolio de productos tenemos grasa de chasis, la grasa que tenemos de aquel lado, tenemos presentaciones de cubeta de 3.6 kilos, tenemos la presentación de medio kilo, esta presentación que vemos en la parte de abajo, y tenemos también la cubeta de 19 kilos. Esta es la grasa para chasis, que está hecha a base de jabón de litio, que nos da una consistencia fibrosa, suave, adhesiva, fabricada con aceites minerales refinados de alto índice de viscosidad. Esta nos va a permitir como tal cuidar la oxidación, la corrosión, la herrumbre, humedad, sobre todo en partes de chasis
de unidades automotrices. Estamos hablando de horquillas, rótulas, terminales, partes de suspensión principalmente, algunos otros componentes de chasis también. Es sumamente compatible este tipo de productos. Algunas partes plásticas también, no lo sé. También ¿verdad? en algunas puertas, uniones, cofres, como tal, también es utilizable este componente. Ahora, aquí estamos hablando ya de nuestro segundo producto, que es la grasa para valeros, ¿no? Aunque sabemos que valeros no es la palabra correcta, es para rodamientos. Nos va a permitir tener una grasa con una base de Ventona, consistencia fibrosa, fabricada igual con aceites minerales altamente refinados. Principalmente también nos va a ayudar a proteger de oxidación, de corrosión, humedad, herrumbre, adhesividad también, ampliamente recomendada para usarse en rodamientos y cojinetes automotrices e industriales. Y sobre todo para operar a muy altas temperaturas. Así es, efectivamente. Aquí tenemos, pues bueno, las diferentes presentaciones que hablábamos en cada uno de los dos productos. Tenemos la presentación de medio kilo, tenemos la presentación de 3.6 kilos y solamente pues nos faltaría aquí mostrarles la cubeta de 16 kilos. Pues prácticamente para todo tipo de uso, desde una unidad pequeña, un simple mantenimiento preventivo de engrasamiento hasta un reemplazo total de grasa en muchos de los componentes de un auto pequeño o hasta un tractocamión, ¿no? Por ejemplo, la grasa para chasis, la parte de arriba también nos puede servir para una quinta rueda, por ejemplo, ¿no? Claro. Remolque, bien, sí. Exactamente, así es. Muy bien. Ahora pasamos a nuestro tercer producto del cual hablamos el día de hoy y es nuestro silicón. Este producto que vemos acá y que pues prácticamente es parte del día a día de los talleres automotrices. Nuestro silicón, sus principales características es de uso automotriz, ideal, una de las aplicaciones o de las más recurrentes para bomba de agua, para junta de cárter, para junta de tapa de punterías, con tecnología RTB, que esto pues prácticamente por su abreviación es de secado rápido, facilitar el tiempo de curado del producto, sellar, adherir y aislar los componentes y pues prácticamente por su presentación pues también nos garantiza una aplicación sumamente fácil. Dentro de los beneficios de nuestro silicón GP1 es que no contiene solventes, resiste la humedad e intemperie, listo para aplicarse. Mencionábamos el curado rápido, prácticamente esta facilidad de secarse en menor tiempo, permitiendo obviamente operar y trabajar oportunamente con él, soportar temperaturas intermitentes mayores a 344 grados centígrados. Fíjense, es un punto importante dentro de los parámetros que un silicón debe de tener, y un rango térmico de menos 40 grados centígrados hasta 250 grados centígrados para operar oportunamente en componentes dentro de nuestro sistema en un automóvil. Y ya hablando de presentación de nuestro silicón, de nuestro producto de silicón, tenemos la presentación obviamente en este tubo. Así es. Tenemos tanto en color negro como en color gris. Es correcto, Manuel. Tubo ¿de cuánto es? 70 gramos. Tubo de 70 gramos que prácticamente nos da la posibilidad de poder hacer la instalación de una junta de punterías, una junta de cárter, por ejemplo, sí, en la instalación de una bomba de agua, precisamente porque tenemos el contenido neto adecuado para evitar que nos queden sobrantes y que sea desperdicio de producto. Y también tenemos el blister con 10 tubos de 70 gramos en ambos colores, en el gris que tienes en tu mano, Manuel, y en el color negro, que son principalmente los colores más utilizados. Si bien hay otro tipo de colores, prácticamente otra de las ventajas que hablamos de nuestro producto es que todos los silicones, independientemente del color, tienen las mismas cualidades, características y propiedades. No hacemos diferencia entre negro, gris o si hubiera la incorporación de algún otro color. Prácticamente la única diferencia va a ser pues tener un distintivo, un diferenciador para poder identificarlo, pero tanto negro, gris
en el caso de nuestro portafolio de productos, tienen las mismas características. Bueno, como ustedes saben, nosotros en GP1 no vendemos directamente al usuario final. Nosotros somos mayoristas de autopartes, en este caso de químicos, de silicones, ¿verdad? Nosotros vendemos a los refaccionarios y ustedes justamente ahí, en esos puntos de venta, en la refaccionaria a lo largo y ancho de la República Mexicana, van a poder encontrar refaccionarias que vendan este producto silicón marca GP1. Como lo comentaba Juan, en este caso nosotros lo vendemos en su presentación de blister con 10 tubos, ¿no? Pero ustedes pueden ir a la refaccionaria y pedir desde simplemente un solo tubo. Así ¿no? es. O la cantidad que ustedes necesiten, por supuesto. Que es como normalmente ustedes cuando mandan al asistente, el auxiliar de sus talleres, es pues tráete un silicón de color negro porque vamos a hacer una reparación pues realmente provisional, lo que hablábamos de reemplazo de una junta de cárter, una junta de tapa de punterías, pues un tubo de silicón, o en el caso de los que lleguen a ocupar a lo mejor un poco de stock en sus talleres automotrices, pues debidamente el blister de 10 piezas. Y como bien menciona Manuel, pues siempre lo recalcamos mucho, es la presencia de nuestro producto a través de diferentes refaccionarias independientes en el país, socios comerciales de nosotros, en el cual a través de nuestros 10 puntos de venta de mayoreo, a través de todo el territorio nacional, podemos dar servicio y atención. Recurrentemente en este tipo de pláticas, pues en las conversaciones que tenemos en tiempo real en este momento con ustedes, pues vamos direccionándolos a los diferentes clientes que ustedes conocen en su zona. Nos han preguntado, por ejemplo, de Oaxaca, de Culiacán, del Estado de México, de Monterrey, de Tampico, en Tamaulipas, etcétera, ¿no? Pacífico, la zona del Pacífico, ahí de Guadalajara, ¿no? Esa parte de Culiacán, por ejemplo, Mazatlán, el mismo Obregón, Sonora. Entonces, pues tenemos la capacidad de que ustedes, donde se encuentren, van a tener la posibilidad de acudir a una refaccionaria y poder conocer, probar lo que les decimos. Nos interesa mucho que ustedes realmente comprueben lo que les venimos a decir, ¿no? Ese tipo de calidad de producto, y que pues bueno, también nos pueden conocer más a través de nuestra página. Tenemos este código QR, el cual ustedes pueden tomar foto, acceder a través de sus dispositivos celulares y direccionarlos a nuestra página de internet, donde tenemos mayormente información, y nuestra página que es www.gp1.com.mx. Ahí justamente van a poder, en el slide pasado pusimos algunos distribuidores, pero ahí van a poder encontrar más a detalle los puntos de venta donde pueden encontrar productos GP1 a lo largo y ancho de la República, ¿no? Es correcto, Manuel. Bueno. Pues de mi parte prácticamente sería todo. Les agradezco bastante el prestarnos unos minutos de su tiempo para esta interesante plática de productos que hablamos, líquido de frenos, nuestras grasas, nuestros silicones, y estaremos de vuelta por aquí en unos días más platicando con ustedes sobre algunos otros integrantes de nuestro portafolio de productos, recordándoles siempre la calidad premium que nos distingue de otras marcas. Pues muchas gracias nuevamente, Juan Ramón. Gracias a Caravana del Mecánico por darnos la oportunidad de presentarnos en una edición más. Nos sentimos muy honrados de estar participando nuevamente y bueno, seguramente vamos a estar en próximas sesiones presentando otros temas, otros productos, pero por lo pronto, pues hasta la siguiente, ¿no? Esperamos verlos pronto ya en una caravana presencial, ¿no? Ya estamos prácticamente de regreso. Nada. Como decían los abuelos, ya se ve Pénjamo, ya se ve más cerca. Esperemos pronto estar con ustedes. Y recuerden, si quieren conocer más de productos GP1, ahí está la página. Y si quieren más detalles del producto, señor Juan Ramón López, coordinador de marca GP1, van a aparecer sus datos de contacto, su correo, su WhatsApp. Para cualquier duda que tengan, pueden contactarlo, hacerle las preguntas que ustedes requieran hacer y bueno, con gusto les va a responder, o un servidor. Mi nombre es Manuel Ordóñez, soy gerente de mercadotecnia de GP1 y bueno, hasta la próxima. Gracias, muy buena noche. Buenas noches, hasta luego.